Aquí comienza Proyecto Terror. Bienvenidos a la cripta. Las cartas pueden iluminar su pasado, esclarecer su presente y mostrarle el futuro. Si tiene una pregunta concreta, reténgala en su mente. La estoy reteniendo. Avíseme cuando esté preparado. De hecho, prefiero ser yo quien le lea la fortuna. La templanza invertida, indicativo de volubilidad. Una mujer que ha encontrado refugio en la bebida. ¿Por qué está buscando consuelo? ¿Qué es lo que no desea ver? ¿A un loco quedando en evidencia? Ah, sí, el loco. Alguien se ha dejado engañar al verse envuelto en algo sin saberlo. No está mal, pero tiene que ser más creíble. Tengo que verlo en sus ojos. Bien, puedo hacerlo mejor. Ajá. El 2 de copas, un vínculo poderoso. ¿Pero entre quiénes? ¿Entre un hermano y una hermana? Y veo un nombre. Sí, es René. ¿Qué es lo que quiere? El diablo. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de la cripta de Proyecto Terror? Bienvenidos a una sesión, la de hoy, muy especial, porque no es la primera vez que nos adentramos en el mundo del tarot y además las veces que lo hemos hecho, la mayoría de ellas, pues ha sido gracias a nuestro invitado, que ahora enseguida os voy a presentar. Pues como os comentaba, nos adentramos en el mundo del tarot, pero desde una perspectiva mucho más amplia de lo que ha sido en otras ocasiones aquí en nuestro podcast, porque vamos a adentrarnos en su historia, en su legado, en sus orígenes, en su significado y en lo que ha representado y representa, porque continúa representando, pues no sé si denominarlo juego, si denominarlo disciplina, porque a lo largo de la historia ha habido muchos que han seguido pues las normas que dictaban las cartas. En fin, es la excusa para presentaros este libro. A ver, que se vea bien. Bueno, así, Tarot, significado e historia. Y su autor es nuestro querido amigo Pedro Ortega Ventureira. ¿Qué tal, Pedro? Bienvenido. Patricia, otra vez el Proyecto Terror, qué bien, qué alegría. Y esta vez para alumbrar una nueva criatura, este tarot significado de historia. Así que estoy más que encantado de volver a estar contigo, Patricia, claro que sí. Pues yo igual, y como decía, no es la primera vez que hablamos contigo del tarot, pero me da a mí la sensación de que este libro que acabas de publicar a través de la editorial Kairos es algo muy especial para ti, porque te sumerges profundamente en la historia del tarot a lo largo de diferentes épocas, lo que ha significado a través de diferentes culturas, su significado mágico, mistérico, misterioso, el tarot como herramienta de poder, de adivinación, de guía y repito, de magia. Un libro que, corrígeme si me equivoco, eso, es algo especial para ti. ¿Qué tiene de especial, de relevante el mundo del tarot que tanto te atrae, Pedro? Pues mira, yo diría que el tarot es un artefacto cultural occidental, madre mía. No, es verdad que, bueno, el tarot, bueno, fíjate, me acuerdo todavía de cuando en la serie Candy Candy, esto ya no nos acordaremos solo los mayores, le salía a Anthony la carta de la muerte del tarot. O sea, yo creo que ese es uno de mis primeros recuerdos, pues eso de una serie manga que había en los 70, 80, que uno ya peina sus canas y entonces, bueno, pues ese así a modo, vamos, me ha venido así el flash a la mente
Pero es verdad que obviamente los arcanos mayores del tarot siempre han sido un referente para mí, es un enigma, ¿no? Son esas cartas que no se sabe de dónde provienen. Hay muchos que dicen que vienen del Antiguo Egipto. Yo en este libro lo desmiento, que lo podemos tratar luego si quieres, Patricia. Es verdad que es algo muy especial. Yo creo que es una herramienta cultural occidental que ha ido mutando a lo largo de las épocas. Y fíjate que mi interés primero es en el mundo renacentista. O sea, como bien has mencionado, Patricia, ya estuvimos hablando del tarot de Manteña. Ese fue el primer paso hacia la historia y el significado del tarot por mi parte desde el punto de vista de un historiador del arte. Entonces, claro, cayó en mis manos el tarot de Manteña, que era una cosa, bueno, el tarot de las dos mentiras, porque ni es un tarot ni es de Manteña. Pero bueno, digamos, es esa pieza artística y lúdica que vincula al tarot con el Renacimiento. Entonces ya te pones a estudiar a ver qué tarot hay en el Renacimiento y obviamente tienes los tarots Visconti, pero es que tenemos, por ejemplo, el Sola Busca, que ha aparecido en 2007, y entonces es un tarot como muy nuevo, o sea, pese a ser del siglo XV y que tiene unos significados bastante oscuros, me atrevería a decir, según el historiador Peter Mark Adams. Una cosa quiero dejar claro, Patricia, y es que para abordar este estudio, si lo hiciéramos de primeras, habría que saber historia, heráldica, bueno, de todo tipo de disciplinas de grabado, de dibujo, de pintura, y luego eso como conocimientos, digamos, científicos, pero luego hay que saber de esoterismo, hay que saber cábala, hay que saber alquimia, hay que saber astrología, hermetismo. Entonces yo obviamente bebo de fuentes que me han precedido y que considero relevantes y como diríamos, con valor, ¿no? Porque es verdad que en la literatura relacionada con el tarot hay que desbrozar mucho el grano de la paja porque hay muchos textos que, bueno, pues se dedican a dar interpretaciones de cómo adivinar, tarots un poco singulares. Se me viene ahora el tarot de María Magdalena. ¡Ojo, pobre María Magdalena! Si tienes que ver su historia con el tarot. Bueno, son ejemplos, ¿no? Entonces, hubo un trabajo previo de desbroce, ¿no? De búsqueda de fuentes, digamos, relevantes. Y ha sido a partir digamos que hay un 80% de divulgación en mi trabajo y un 20% de investigación. Me refiero en propuestas, digamos, acerca de lo que podría significar o no el tarot. Entonces, bueno, pues Michael Dammert, Giordano Berti, ¿quién más? Marian Costa, Alejandro Jodorowsky. Hay muchísimas personas a las que, bueno, voy citando en el libro y que han sido un poco mis referentes, aunque tenga opiniones a veces encontradas con ellos, ¿no? Pero, por ejemplo, Helen Farley tiene un título de historia del tarot en inglés que ella dice que, bueno, lo titula del juego de azar a la adivinación. Entonces, ella propone que el tarot originalmente es un juego de azar y tampoco le da más vueltas ni le busca más explicaciones. Y pese a que su historia es rigurosa, pues se me queda un poco corta, sobre todo en los comienzos. Entonces, es verdad que yo donde más a gusto me encuentro es en el Renacimiento y en el mundo en el que nacen los tarots. Pero también es verdad que es apasionante el desarrollo, sobre todo del tarot de Marsella y cómo se configura ese que luego será el canon, porque si miramos el 90% de los tarots que tenemos actualmente, son trasuntos del tarot de Marsella, pues con gatitos, o el tarot de Guillermo del Toro, que pues con la iconografía de las películas de Guillermo del Toro, pero no dejan de ser adaptaciones del tarot de Marsella. Y lo que yo creo, una de las cosas buenas que yo tengo es que soy capaz de sintetizar muy bien las ideas. Y entonces creo que una parte importante que es el tarot contemporáneo lo divido en 3 bloques, que sería la Francia del siglo XVIII y un poquito del XIX, el mundo anglosajón en el XIX y un poquito del XX, y luego cierro el círculo con el tarot en el ámbito hispanoamericano o español.
Entonces yo creo que con esa síntesis se puede entender muy bien el tarot, digamos, en sus cimientos. Obviamente, si nos ponemos a analizar el tarot contemporáneo, pues no nos daría ni un volumen, ni dos, ni tres, ni cuatro. Es ingente la cantidad de tarots que hay en el mundo contemporáneo. Entonces yo me he parado, bueno, pues en los más relevantes y de hecho cierro el libro pues con el antes citado Alejandro Jodorowsky. Entonces, bueno, pues yo creo que uno de los méritos de este libro es, como te digo, la síntesis, la capacidad de síntesis y el ir al grano en la historia y en el significado, que para el significado lo que hago es que, como ahora te contaba que el tarot de Marsella es un poco el tarot, digamos, canónico, pues ahí me he detenido en los arcanos mayores y he ido explicando uno por uno su significado, su simbología y bueno, todo el trasunto que hay detrás de cada uno de ellos. Eso es un poco... Ajá. A la gente que le interese este tema, incluso personas que ya estén pues un poco metidas, ¿no?, en el ámbito, creo, y esta es mi opinión desde una perspectiva totalmente profana en la materia, porque nunca he sido yo entendida en estos menesteres, ¿no? Es a través de tus libros como he ido enterándome, y a mí me ha ocurrido, y supongo que a otras personas, que es a lo que iba, les pasará lo mismo. Incluso las que están un poco ya iniciadas, se les va a caer pues alguna venda de los ojos o algún topicazo que tenían, porque yo a través de tarot, significado e historia, he descubierto otro punto de vista acerca del tarot. Claro, desde fuera lo ves eso, lleno de tópicos, pero cuando te adentras y lees este libro, te das cuenta de que hay toda una, no sé, una manera de usar, de vivir, de utilizar el tarot. Y por ejemplo, uno de los tópicos que se me cayó, repito, yo como profana, es el tema de el antiguo Egipto, ¿no? La gente, tarot, sí, el tarot egipcio, ¿no? Que también es uno de los que más puede sonar, ¿no? El de Marsella es muy conocido. Claro, y piensas, esto viene de los antiguos egipcios, que eran ellos muy dados a la magia y en fin, a practicar rituales y tal. Y sin embargo, tú lo has comentado antes y se puede comprobar al inicio de tu libro. La historia, abres el telón y directamente nos llevas al Renacimiento, nos llevas a Italia, y también después del Renacimiento viene la Ilustración. Y claro, te sorprende el hecho de Renacimiento, Ilustración, épocas en las que prima buscar el conocimiento científico, algo más racional, y sin embargo, el tarot, aparte de otras, digamos, artes mágicas o esotéricas, estaba muy presente porque lo utilizaban como una herramienta más para su investigación y entender el mundo y bueno, y el universo, ¿no? Todo lo que les rodeaba. Y eso es muy curioso. Pues fíjate, Patricia, porque has dado un poco en la clave en la Ilustración, igual que en el Renacimiento cuento yo que nace el tarot y estas cosas, en la Ilustración hay otro punto, digamos, de cambio, punto de intersección en lo que es la historia del tarot, y pasan dos fenómenos simultáneos. Uno es el uso adivinatorio del tarot. Digamos que es por primera vez tenemos relatado que el tarot se utiliza para adivinar. Otra cosa es que antes se haya podido utilizar o no, que yo creo que sí, pero no hay todavía muchas pruebas contundentes acerca de ello. Por eso yo también dejo abierta. Bueno, por un lado tenemos el siglo XVIII, Francia, tarot adivinatorio, Cour de Gébelin, Etela, Papus. Y estos tres, Etela, Cour de Gébelin y Papus, dicen además que el tarot tiene origen egipcio, pero porque están imbuidos de ese fenómeno que es la egiptomanía. Y es que en el siglo XVIII a Francia, a través de Napoleón o otras expediciones, llegan los jeroglíficos egipcios, que todavía no se había descubierto la piedra Rosetta, no se habían traducido, Champollion todavía no había traducido los jeroglíficos, y dices, oh Dios mío, esta cultura que no deja de sorprendernos de estos símbolos mágicos que no conocemos y que probablemente, digamos, reúnen todos los misterios del universo, pues cómo no va a haber nacido aquí el tarot. Entonces, desde Cour de Gébelin, que dice que la palabra tarot viene del egipcio taro, el camino real de la vida.
bueno, y digamos que dicen que el pueblo gitano, por ejemplo, Papus tiene un libro que es el Tarot de los Bohemios, donde los bohemios son el pueblo gitano, que habría sido, porque gitano también la raíz deriva de egipcianos, pues que los gitanos en su deambular por Occidente, desde aquellos tiempos habrían sido portadores de ese secreto sin revelar, y que se habría revelado en ese siglo XVIII, y ahí tenemos a los franceses, digamos, Falconier haciendo el tarot, que hace un tarot de Marsella, pero con motivos egipcios. Y es verdad también que en el mundo anglosajón, nuestro queridísimo Aleister Crowley, pues va a reinterpretar el libro de Thoth en forma de tarot, ¿no? Él también va a ser uno de los que diga que el tarot es egipcio, y bueno, va a coger a la pobre Frida Harris, que era su dibujante, su ilustradora, y la va a hacer repetir veces y veces el tarot hasta que salga perfecto y me encante a Crowley y esté contento. Bueno, pues al final lo consigue, y tenemos una de las barajas más interesantes, que es la del tarot de Thoth de Aleister Crowley, y bueno, pues tiene su capitulito obviamente dentro del ámbito anglosajón, pero bueno, hay una publicación entera sobre el libro de Thoth, y bueno, pues si nos paramos en cada uno de los tarots, pues tendríamos pues para muchos volúmenes, ¿no? Pero bueno, quién sabe si este libro puede ser semilla para centrarnos en ese tarot de Crowley, o algunos de los personajes más incógnitos que se puedan estudiar. Yo, por ejemplo, el tarot Solabusca, del Renacimiento, estoy como loco. Pero es que, bueno, el pensador que ha trabajado más sobre este tarot, que es Peter McAdams, que por cierto, luego hablaremos de que hay una web asociada al libro, tarotsignificadohistoria.com, y ahí, por ejemplo, tengo una entrevista que le he hecho a Peter McAdams y le pregunto cosas de estas. Y entonces él es un erudito británico. Además, no sé si conoces el Instituto Warburg. Es un instituto que se fundó en la Alemania no sé si de antes de la Primera o de la Segunda Guerra Mundial, en la época de entreguerras, yo creo, y se tiene que mudar. Es una biblioteca con un vastísimo número de volúmenes, que solo podían ahí entrar los más eruditos que demuestren saberse de memoria un montón de... Bueno, pues se lo llevan a Inglaterra, y este es uno de los que actualmente es usuario de la biblioteca Warburg, ¿no? Entonces... pues tiene acceso a unos libros brutales sobre iconografía y bueno, estas cosas que tanto nos gustan. Y él propone que este tarot Solabusca sería una herramienta de magia talismánica, nada menos. Y ahí voy a contar una de las cosas que creo que aporto en este libro, cuño propio. Y es que si nos fijamos en los arcanos mayores del tarot, que bueno, vamos a ir por partes. La baraja del tarot tiene 56 cartas numerales, que son las de oros, copas, espadas y bastos, y luego hay 22 arcanos mayores, que son 3 septenarios, 7 por 3, 21, más la carta del loco, que no tiene número. Entonces, si nos fijamos en esos 3 grupos de 7 cartas, el primer grupo serían las condiciones del hombre, o sea, el microcosmos. Están ahí el ermitaño, el mago, el emperador, la emperatriz, el papa, la papisa. En el tercer septenario estaría el sol, la luna, estrella, el mundo, el macrocosmos. Y en medio, el septenario que está en medio, es el de las fuerzas, las virtudes, la rueda de la fortuna, las fuerzas que entrelazan el microcosmos y el macrocosmos. Entonces yo propongo que el orden correcto del tarot, de los arcanos mayores, sería en esa disposición de esos arcanos, que por cierto, los tarots originarios, los tarots Visconti, no tienen número, o sea que los podríamos a priori colocar como quisiéramos. Así que yo en el libro me tomo la libertad de colocarlos así. Qué curioso, qué interesante. Pues claro, esto puede ser una herramienta del tarot de autoconocimiento, de adivinación, y de hecho, lo que has comentado de este hombre, ¿no? De que esa biblioteca tan especial, tan peculiar, que solo estaba abierta para gente realmente iniciada, pues ahí encontramos como una especie de ritual de eso, ¿no? El maestro que trae al alumno, y para pasar la prueba, pues
O sea, para adentrarse en el conocimiento tiene que hacer ese ritual de tránsito. Y de hecho, hay un momento en el libro en el que hablas del mitraísmo y propones esa, no sé si denominarlo teoría o es una certeza, que el mitraísmo es conservado y de alguna manera transmitido en las cartas del tarot. Ahora mismo no recuerdo si era una propuesta tuya, una teoría tuya o era algo que ha sido fruto de tus investigaciones de algún autor, algún intérprete del tarot, ¿no? Y que el mitraísmo, bueno, yo creo que sería interesante, grosso modo, que nos comentases qué es lo que es, porque habrá gente que le suene, pero no lo tiene muy ubicado, ¿no? Pero es esa especie de no sé cómo denominarlo. Bueno, hay una especie de... Hay niveles de iniciación, ¿no? Es decir, la búsqueda del conocimiento, la transmisión de esos conocimientos, de esos poderes, pero además de una manera oral. Tampoco es que haya muchas cosas escritas, por lo que nos comentas tú en el libro. Eso es, mira, el mitraísmo es un culto mistérico porque digamos que para ser iniciado tenías que te era revelado un misterio, por eso en las religiones mistéricas se dan en los últimos en las eras un poco anteriores a Cristo, salvo el mitraísmo, que es un poquito posterior. Y el mitraísmo es una religión que conocen las legiones romanas en Persia, que proviene de allí, Zoroastro, estas cosas, y que promete a los legionarios la vida eterna. Entonces, este mitraísmo, como bien decías, tiene unos niveles de iniciación, ¿no? Vas pasando por cada uno de los niveles hasta que llegas al séptimo y, digamos, eres iniciado en un ritual y te es revelado un secreto. Ese secreto no se sabe muy bien lo que es, pero probablemente fuera música. O sea, es algo muy curioso. Probablemente fuera música. Anda. Y el caso es que como era un saber que se transmitía de maestro a alumno, pues no nos quedan prácticamente vestigios. Y es muy curioso porque en el Renacimiento, igual que tenemos muchas representaciones mitraicas hasta el siglo II, III, IV de nuestra era, de hecho, el día del Sol Invictus, que es el día de Mitra, es el 25 de diciembre, que nos sonará a todos de que es el nacimiento de Cristo. Bueno, digamos que rivalizó tanto el mitraísmo con el cristianismo en la época romana, que obviamente para, digamos, ganarle terreno, los cristianos se hicieron con las festividades y los ritos de ese mitraísmo. Bueno, pues ese mitraísmo desaparece o no se sabe muy bien qué pasa con él, porque obviamente triunfa el cristianismo, pero en el Renacimiento y en sitios muy puntuales, y de hecho yo lo he reconocido a través de este Peter Mark Adams, que lo señala él en su estudio del Solabusca, y además pone un grabado del siglo XVI con la imagen más icónica del mitraísmo, y digo, jolín, lo que sabe este Peter Mark Adams. Y digo, no iba yo desencaminado cuando en el tarot de Mantegna hablaba de que los planetas estaban divididos según ese orden mitraico, que yo dejaba caer que podría estar ahí. Cuando lo leí en Peter Mark Adams, digo, bueno, este creo que es de los míos. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que yo planteo que algunos de esos septenarios estén, sobre todo en el tarot de Mantegna, estén, digamos, graduados de acuerdo con los grados del mitraísmo. Entonces, eso es un poco, respondiendo a tu pregunta, era una idea que yo tenía latente y que me ha confirmado este estudioso, ¿no? Bueno, todo esto es súper interesante y hay mucho más que podéis encontrar en este libro. Tarot, significado e historia, de Pedro Ortega. Nosotros ahora mismo estamos poniendo los colmillos un poquito largos, el resto ya es cosa vuestra. El tarot, magia, esoterismo. Hemos hablado que en el Renacimiento, en la Ilustración, todo esto se mezcla también con la ciencia, con ese afán de conocimiento, van de la mano. Una herramienta también utilizada por sociedades secretas, ¿no? Los rosacruces, los masones, pero también el tarot puede verse desde un prisma pues, artístico y estético, porque hay ediciones que son auténticas joyas artísticas, podemos decir, estéticas.
Bueno, para empezar, los tarots de la familia Visconti, que son los primeros tarots que conservamos, estaban hechos a mano, con pan de oro, y ahí tenemos, por ejemplo, nombres como Bonifacio Bembo, que era un gran pintor de la corte milanesa al que le pagan los señores de Visconti para que le realicen las cartas, pues con su oro, con su plata, con su pan de oro, con su plata, decorados al mejor estilo, digamos, entre el gótico y el renacimiento, que estamos ahí en una época ahí a media. Pero bueno, sí, son auténticas joyas, ¿no? Los tarots Visconti. Los tarots Visconti son increíbles. También yo tiro más hacia los tarots antiguos porque son un poco los que mejor conozco. Fíjate que hay unas cartas, no recuerdo ahora si son las cartas Goldsmith o... Bueno, es que hay unos tarots un poco raros ahí al principio. Y uno de ellos tiene todos los suelos ajedrezados. Y eso une con una teoría que expongo yo al principio, ¿no? Y es que uno de los antecesores de la baraja o de los juegos de cartas hubiera sido el ajedrez, que proviene de la India. Y es que hay juegos de ajedrez que se juegan con 4 jugadores. Entonces ahí tendrían sentido que las cartas, que los palos de las cartas del tarot pues fueran 4 y que fueran, digamos, 4 para los 4 palos de la baraja de los arcanos menores, ¿no? Entonces ese tarot es curioso porque me llamó muchísimo la atención porque todas las cartas tienen ese suelo de ajedrez, ¿no? Y digo, pues a lo mejor esta conexión no era tan absurda, ¿no? Sino que hay esas concomitancias. Y es verdad también que hay muchos tarots en el siglo XV que no prosperan. Va a ser los tarots Visconti, el tarot Solabusca se queda perdido y desaparece. El tarot de Mantegna sí que se mantiene, pero bueno, va mutando y lo que hace es dar origen a la emblemática. O sea, el tarot de Mantegna, como decíamos que ni era un tarot ni era de Mantegna porque tiene 5 palos de 10 cartas, no se amolda a los juegos de 4 palos con las cartas numerales y los arcanos mayores. Entonces, el tarot de Marsella es como si tuviéramos un repertorio de imágenes que se va a ampliar en el futuro, pero que van a servir como referencia iconográfica para representar distintos temas en el arte. O sea, el propio tarot de Mantegna es un repositorio, digamos, de imágenes que van a servir a los artistas pues para representar a los dioses, a las musas, a los saberes, a las virtudes. Entonces, bueno, pues es una cosa muy curiosa. Sí que tiene mucho que ver con el arte, claro que sí. Pues, y ya para ir terminando, Pedro, estamos hablando ahora del arte, de lo estético, del tarot, y en ese amplio repaso que tú realizas ya hacia el final de tu libro, que nos adentras en el mundo anglosajón e hispano, pues es inevitable recalar, le has nombrado antes, Jodorowsky, pero también en una pintora y escultora surrealista como fue Leonora Carrington. Leonora Carrington. Tuve el placer de ir el año pasado a una exposición que hubo aquí en la Mafre en Madrid. Madre mía, qué exposición de Leonora Carrington. Leonora Carrington, como bien mencionas, ella era, digamos, muy fan, por decirlo de alguna manera, de las culturas paganas. Era muy fan de los celtas cuando estaba aquí en Europa. Ella fue pareja de Max Ernst y luego viajó a México y se enamoró de los aztecas, de las culturas precolombinas en general. Y digamos que en un momento dado entra en contacto con el tarot y ella hará una reinterpretación de los 22 arcanos mayores. Y lo que es muy curioso, porque tiene que ver con Alejandro Jodorowsky, al que me acabas de citar, es que cuando ella pues digamos que era una generación o 2 generaciones más mayor que Jodorowsky, pero se conocieron. Entonces parece ser que en una de sus reuniones Leonora Carrington le reveló a Jodorowsky que el tarot verdadero era la verdadera herramienta que debía utilizar para sus psicomagias y estas cosas que hace Jodorowsky. Así que ahí tenemos ese enlace del mundo anglosajón de Leonora Carrington con este incipiente mundo hispano del tarot de la mano de Alejandro Jodorowsky. Bueno, pues ya lo habéis escuchado, queridos. El resto está en vuestros sentidos. Adentraos en las páginas de Tarot, Significado e Historia
de nuestro amigo Pedro Ortega, porque vais a alucinar. Tanto si sois profanos en la materia, como servidora, como si sois ya iniciados o como si sois expertos, este es vuestro libro. Tarot, significado e historia, a través de la editorial Kairos. Magia, conocimiento, esoterismo, arte, estética, mistérica, en fin, ingredientes maravillosos que nos atraen enormemente y que disfrutamos a través de las páginas de esta tu pequeña gran criatura, Pedro. Bueno. Así que enhorabuena por ella y como siempre, un auténtico placer y muchísimas gracias por haberte pasado por aquí, por la cripta de Proyecto Terror. Eva, muchas gracias a ti y el placer ha sido mío. Te mando un beso enorme y te espero para otra cita que espero que sea, bueno, pues más pronto que tarde. Un beso. Pues estaré encantado. Gracias, Patricia. Y a todos vosotros, queridos, también un beso enorme, abrazos, que a pesar de estar en esta cripta, no penséis que es fría, sino todo lo contrario. Y que os esperamos en la próxima sesión, aquí en Proyecto Terror. Mientras tanto, que las amables sombras os acompañen. Listen to them, children of the night. What music they make.